En primer término, saludando al ministro de Trabajo de Arabia Saudita, le damos un afectuoso saludo por parte de la CROM a los secretarios del Trabajo de las entidades federativas, funcionarios, y también este saludo es para los participantes en este foro que vienen de otros países. Bienvenidos a México. Señor presidente de la mesa, también me da un saludarlos, al igual que mis compañeros panelistas. Señoras y señores, haré un brevísimo marco histórico referencial para recordar a quienes somos mexicanos y compartir nuestras experiencias históricas. No traigo una presentación, pero trataré de poder expresar bien nuestra presentación. En nuestro marco histórico vamos a encontrar una referencia compartida por un ideólogo tan importante para nosotros, el cual expresara precisamente hace 200 años que en esos 23 puntos o sentimientos de la nación, el 14 de septiembre de 1813, ahí vamos a encontrar una cuestión sumamente importante traída a la actualidad. José María Morelos y Pavón expresó en ese entonces que, como toda buena ley es superior a todo hombre, las que dicta nuestro Congreso deben de tender a constancia y patriotismo, moderar la opulencia, la indigencia, de tal manera que se aumente el jornal del pobre y se combata su ignorancia y la rapiña. Estos marcos históricos para nosotros son sumamente importantes porque son de los congresos donde deben de emanar las leyes que deben de regular toda la distribución de la riqueza, y que esta riqueza no es otra cosa más que la producción que se va a realizar en los centros de trabajo. Posteriormente, México, con la Constitución de 1917, dio al mundo entero un marco de seguridad social donde se reguló el derecho de huelga, se reguló la sindicalización, la contratación colectiva, y estos marcos nos sirven como referencia, como antecedentes, para poder comprender todas estas presentaciones importantes de la macroeconomía, que sin embargo a lo mejor no son tan entendibles cuando las traducimos a la microeconomía, cuando se refiere al ingreso de los trabajadores. Bien, yo provengo de la central más antigua de este país, de la Confederación Regional Obrera Mexicana, fundada el 12 de mayo de 1918. Y nuestro fundador, Luis N. Morones, desde esa época, hablaba de una cuestión que es muy importante. Luis N. Morones no hablaba de la acción directa, es decir, del enfrentamiento entre los factores de la producción, capital y trabajo. Luis N. Morones hablaba de una acción múltiple, es decir, donde nos tendríamos que sentar empresarios y trabajadores para estructurar maneras diferentes de hacer las cosas en este país. En una evolución histórica después de nuestra Ley Federal del Trabajo de 1931 y ya llegando a la época de los 90, no tocaremos el tema del Consenso de Washington, que también influye mucho en las políticas económicas mundiales, que es muy importante analizar los efectos económicos de estas políticas neoliberales que de alguna manera pues también vienen a poner y a cambiar esquemas en los marcos legales de todos los países. En particular México, en los años 90, empresarios y trabajadores y gobierno instalamos mesas laborales para de alguna forma crear lo que en ese entonces se llamó la nueva cultura laboral, con la firme intención de que nos pusiéramos de acuerdo para mejorar las relaciones laborales, evitar fricciones, impulsar la productividad y el principio de ganar-ganar. La evolución de la productividad ha sido muy importante
para el desarrollo de la humanidad, desde el fordismo, toyotismo, hasta llegar a la robótica, la automatización y otros avances de tecnología de punta. Volviendo nuevamente a nuestra experiencia en México, a últimas fechas tenemos problemas en virtud de que el poder adquisitivo de la clase trabajadora hace 30 años se ha ido disminuyendo de una forma dramática por el estancamiento precisamente del país. México se encuentra en el lugar 107 de 134 países en el índice Gini de la distribución del ingreso. Cabe mencionar que el coeficiente Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini, que normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, pero puede utilizarse para cualquier distribución desigual. Es importante hacer estudios en todas las ramas para que a través de tiempos, movimientos y eficiencias, tanto la parte empresarial como la parte de trabajadores, podamos medir correctamente la productividad y darle un valor real a la unidad de trabajo producida. Ese es el concepto para nosotros como trabajadores, como sindicalistas, el hecho de que hagamos estudios de tiempos, movimientos y eficiencias, empresarios y trabajadores, y le demos un valor a la unidad de productividad. Es decir, que a mayor unidades de productividad el trabajador tenga un mayor ingreso para su economía. La nueva economía depende en gran parte de la capacidad y colaboración de los ejecutivos y trabajadores que participan y apoyan el eficiente desempeño de una empresa. De ahí que la administración del personal reviste gran importancia. Es necesario crear equipos de trabajo con personal eficiente y confiable, con capacidad de liderazgo para conducir el logro de objetivos de cada área y de cada empresa. Uno de los principales problemas que ha crecido en México es la economía informal o la economía subterránea. En la 102 Asamblea de la OIT expresó el ministro de Trabajo de México, el maestro Alfonso Navarrete Prida, que de cada 10 empleos en México, de cada 10 personas, 6 personas se encuentran en la economía informal. El Instituto Mexicano del Seguro Social reporta una afiliación de 16.443.000 trabajadores afiliados. Sin embargo, los trabajadores que están en la economía informal son superiores a esta cifra. Me parece que a nivel mundial, como dice Joseph Stiglitz, deben generarse políticas públicas efectivas, es decir, políticas que beneficien al desarrollo y abatan la pobreza. Si estas políticas públicas no son efectivas, como se dice, son políticas públicas fallidas, tienen un alto costo social y dejan en un estancamiento a los países. México también ya ha tomado algunas medidas y con la reforma laboral promulgada el 1 de diciembre del año pasado, del año 2012, se hicieron modificaciones a nuestra Ley Federal del Trabajo y tal vez una de las más importantes, entre otras, es la reforma al artículo 153, que determina lo siguiente: se entiende por productividad para efectos de esta ley el resultado de optimizar los factores humanos, materiales, financieros, tecnológicos y organizacionales que concurren en la empresa, en la rama o en el sector para la elaboración de bienes o prestaciones de servicios, con el fin de promover a nivel sectorial, estatal, regional, nacional e internacional y de acuerdo con el mercado, que tengan un acceso a la competitividad y sustentabilidad. De esta forma nace también la reforma al artículo 153 de letra K, y que aquí viene a dar una contestación, me parece un poco, de cómo estas 20 intersecretarías que van a estar trabajando en estos 5 ejes de la política de la productividad, determina que se cree el Comité Nacional de Productividad a través de la economía, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esto lo sabemos quienes de alguna forma sabemos que nuestra Carta Magna, en el artículo 25 y 26 de la Constitución Política, el artículo 25 nos determina que la rectoría económica está en manos del Estado. Es el responsable del Estado de llevar a cabo la rectoría económica del país. Y en el artículo 26 de nuestra Carta Magna nos determina que para crear el Plan Nacional de Desarrollo debemos de participar en una manera democrática y participativa los sectores obreros y los sectores productivos y los sectores sociales
del país. De ahí la participación social que se mencionaba al inicio de este foro internacional. Lo anterior ha ocurrido debido a la evolución de que nuestra productividad no ha sido favorable de 1990 a 2011, por ejemplo. Esta variable mostró una tasa de crecimiento negativa del 0.4% en promedio anual, por lo que es imprescindible cambiar esta tendencia. Y esta tendencia no solamente nos afecta en México, hemos visto de alguna manera cómo ha afectado en Europa, cómo nos está afectando en Latinoamérica, la problemática de los cambios, precisamente de los marcos legales, de las pensiones y jubilaciones en España, en Italia, en Francia y encaminadas también a México. Lo anterior significa que todos los involucrados en la producción, independientemente de la condición social o actividad económica, tengamos acceso a mejores herramientas, tecnologías, conocimientos para darle mayor valor agregado al trabajo y con ello aumentar los ingresos. Nuestro gobierno ha diseñado el programa especial para democratizar la producción. Se trata de un instrumento que define 5 objetivos claros y concretos, 19 estrategias y más de 100 líneas de acción que involucran a 20 dependencias de la Administración Pública Federal, que pretende una sociedad más justa, equitativa e incluyente, a partir de incentivar la productividad nacional y disminuir la brecha existente entre regiones y sectores del país. Pretende revertir el efecto negativo, incrementando la formalidad, abatiendo el desempleo y la economía informal. Aquí cabe hacer una gran reflexión. El fenómeno del crecimiento de la economía informal se debe principalmente a que los salarios no son suficientes. Y mucha gente decide mejor autoemplearse y tener un ingreso diferente con el problema de no tener seguridad social, pero lo más importante es que esa gente encuentra un ingreso y a pesar de las reformas también que hicieron de esta ley, que se generarían 400,000 empleos, no se han podido generar. Pues de alguna forma, mejorar las condiciones a través de la productividad es indispensable, crear un trabajo como lo determina la OIT, con empleos decentes, es decir, con empleos dignos, bien remunerados, en condiciones de seguridad e higiene, con capacitación y adiestramiento que fortalezcan el desarrollo de la planta productora. De esta forma se estará haciendo de igual manera el sistema de seguridad social, se fortalecerá y los salarios fuertes podrán pagar impuestos, que es lo que requiere también un gobierno para desarrollarse. Si no hay salarios fuertes, pues no hay aportaciones a la seguridad social, y si no hay aportaciones a la seguridad social, viene un debilitamiento y entonces también no hay forma de pagar impuestos al gobierno federal. A manera de conclusión, es importante entonces, como lo ha determinado también la OCDE, Ángel Gurría, hace 2 o 3 años, determinaba que México ocupaba el segundo lugar en desigualdad del ingreso, y entonces eso hay que revertirlo. Tenemos que combatir la desigualdad en el ingreso. Hay que fortalecer, de otra mecánica, los salarios de los trabajadores vía productividad. Y también hay que hacer una mayor inversión del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Y de alguna manera, ya concluyendo, me queda este minuto, mejorar el financiamiento de las MIPYMES. Se han hecho reformas estructurales en este país que es muy importante recalcar y aplaudir. Una reforma financiera que le viene a dar mejores impulsos a las micros y pequeñas industrias, porque de alguna forma tanto la banca de desarrollo como la banca comercial hacían nulos estos financiamientos. En comparación, México no utilizaba ni el 14% de financiamientos de los bancos, en comparación con Brasil, que ocupaba más de un 50%. Por su amable atención, muchas gracias.